Definitivamente Dios nos ama a todos. La verdad es que el amor de Dios es eterno y es difícil a veces entender. O sea, Dios nos propicia su amor. ¿Y qué hago yo? Creo que sería vivir en un estado de gratitud. Como cristianos estamos obligados a dar gratis lo que hemos recibido gratis. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo de la Escuela Sabática Universitaria. Hoy, como es habitual, va a ser un placer compartir el estudio de esta lección con tres amigos que me acompañan y que me gustaría a la vez que se presentaran y que contestaran a una primera pregunta. ¿Cómo podrías explicar tu experiencia con el amor eterno de Dios? Hola, mi nombre es Xiomara Gómez y yo creo que podré explicar brevemente cómo he experimentado el amor de Dios cuando Él suple mis necesidades aún antes de que se las pida. Mi nombre es Ruth Badilla y puedo experimentar el amor eterno de Dios a través de mis familiares. Mi nombre es Cristóbal y yo puedo experimentar el amor de Dios a través del cuidado que Él tiene por mí. Algunos amigos que nos escuchan pueden ser que estén pensando de que nuestras palabras se fundamentan en nuestra experiencia, pero como esto es el estudio de la escuela sabática, me gustaría preguntaros si tenéis algún versículo en el cual pudierais presentar la idea general que hemos planteado desde el principio. Pero antes de comenzar el desarrollo de la lección, vamos a pedir a Xiomara que nos presente en oración. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por la bendición de tenerte y gracias por la bendición de poder estudiar sobre ti. Ábrenos la mente y que en tu Espíritu Santo toque nuestros corazones en el estudio de esta lección. En tu santo nombre pido y agradezco. Amén. 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 Es interesante, profesor Lerma, la pregunta que nos presentó. Y a mí me acuerdo el texto que la lección menciona de 2 Pedro 3:9. Y en este texto la esencia está en la última parte. Dice que el Señor no tarda su promesa. O sea, a veces nosotros sentimos que la venida de Jesús se está tardando porque sabemos que la venida de Jesús es la solución para todos los problemas de esta tierra. Pero 2 Pedro 3:9 es como una promesa de esperanza que nos dice, mira, el Señor no tarda su promesa, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el amor eterno de Dios se ve en esos versículos, en la paciencia de Dios, en este deseo que Dios tiene de salvar a todos. Por eso Él espera, Él es paciente para que todos podamos llegar al arrepentimiento. Muy bien. Yo tengo 2 de Timoteo 2:4 y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En línea de lo que menciona el versículo, no solamente es paciente para que nosotros podamos terminarnos de convencer, yo creo, sino su interés último es que todos seamos salvos. Definitivamente Dios nos ama a todos. Nos sintamos dignos o no, Él nos ama. Y esto es parte de lo que se refuerza en Ezequiel 33, el versículo 11. Dice que Dios no quiere que muramos. Dios no quiere que nosotros los pecadores perdamos la vida, sino que nos regresemos de nuestros malos caminos para poder disfrutar de esa vida eterna con Él. Lo que pasa es que muchas veces nos es difícil comprender ese amor perdonador porque lo juzgamos desde nuestra propia vista. Si a mí me es difícil perdonar a Shio porque me hizo una mala cara, entonces, ¿verdad? De pronto esas acciones concretas diarias las voy sumando y no me funciona la ecuación que usa Dios. Pero me gusta mucho una frase popular que dice que nosotros podremos llegar a ser la única Biblia que alguna persona lea. Y es solo a través de practicar ese perdón, practicar esas virtudes del amor de Dios,
lo que va a hacer que otras personas puedan empezar a entender a través de nuestras propias acciones. Entonces, por tus palabras, podríamos llegar a la conclusión de que es más difícil explicar el amor de Dios que posiblemente explicarlo con experiencia, con nuestra experiencia personal. Es más difícil ponerlo en palabras que vivirlo. Ajá. Porque nuestro testimonio, nuestras acciones al final es lo que va a mover los corazones, porque nosotros podemos decir muchas cosas. Nosotros podemos ahorita estar hablando entre nosotros y si de pronto alguno de los jóvenes que nos ve en el programa nos ve de pronto, no sé, en los pasillos de alguna de las facultades y nos hacemos un mal gesto, una mala cara, ¿dónde quedaron todos estos minutos de grabación? Ah, sí. La congruencia, hay que ser íntegro en lo que dices con lo que haces. Claro, porque el discurso que nosotros debemos reflejar este amor que hablamos, ¿no? Este amor que es eterno, es el amor de Dios. Entonces, nosotros debemos reflejar ese amor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mira, el alcance de ese amor de Dios, la expresión, el versículo 3 de Juan 3:16 es la expresión máxima del amor de Dios, ¿no? Dice que porque Él amó el mundo y dio su Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga la vida eterna. Entonces, este versículo nos proyecta un amor eterno con un alcance global. Y muy interesante que antes de este versículo, que a veces nosotros nos olvidamos, y yo quiero mencionar para los que nos están siguiendo, que antes de este versículo 16 está el 15, y el 15 es muy interesante porque el 15 dice, para que todo aquel que en Él le cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces es clave el versículo 15 desde esa perspectiva. Antes de que Dios se anuncie que Él envió su Hijo, ya nos da un anticipo de que, oye, si crees en Dios, no te vas a perder, sino que vas a tener la vida eterna. Y además ahí mismo dice que Él no envió su Hijo para condenar el mundo, sino para salvar. Ser salvos, para ser salvos. Así es que si tenemos una verdadera experiencia con Jesús y con Dios, sería fácil poderlo explicar. Solo hasta que tenemos una experiencia real, cotidiana, una experiencia natural. O sea que la única manera de poder explicar el amor eterno de Dios sería experimentarlo. Experimentar. Y lo poco que uno va experimentando, va compartiendo. No esperar que ya me siento, ya estoy lleno. No, lo poco, lo que voy aprendiendo, lo voy a compartiendo. Y la mejor manera de compartir, como dice Ruth y Xiome, es a través de nuestra vida, nuestro estilo de vida. De hecho, yo creo que es mucho más fácil explicarlo cuando uno tiene su primer encuentro con Dios que a lo largo de los años. No sé por qué, ese primer amor, ¿no? Primer amor. Lo que era sorprendente, de pronto se puede volver a cotidiano. Todas las bendiciones que experimentamos día con día, de pronto podemos darlas por un hecho, pero no hay que perder eso. Y en este momento me gustaría preguntar a la gente que está en la calle esta pregunta. Piensa en el hecho gratuito del perdón de Jesús. ¿Qué debería decirte esto acerca del perdonar a los demás? Agradecemos las respuestas y sobre todo los comentarios del canal de YouTube. Vamos a seguir con el estudio de esta semana, que me parece muy interesante, y en el apartado del lunes concretamente nos habla de un amor
pactado o un amor pactual o un pacto de amor, no sé cómo podríamos plantearlo, pero no sé si alguna vez habéis realizado algún pacto con alguna otra persona, un acuerdo contractual. Sí, quizá tal vez para los chicos aquí en la universidad el término pacto puede causar un poco de problema. ¿Sí? Es algo que estamos más familiarizados. Es un convenio. Yo creo que todos nosotros... Un contrato. Sí, un contrato, un convenio. Y sabemos que al inicio del semestre estamos buscando el convenio de beca. Entonces, un pacto es un convenio, ¿no? que uno hace con Dios. Pero hay algo interesante. En este caso, dice que es extremadamente fiable, constante y... O sea, tiene todas las garantías de estar en este pacto de amor, porque es fiable. ¿Pero por qué es fiable, Chris? ¿Por qué es fiable? Porque la otra parte es Dios, es justo. Entonces es Dios que hace un pacto conmigo y como Él es justo, entonces ese pacto se torna fiable. No me va a fallar. Lo que Él me promete en el pacto va a cumplir. Muy bien, por lo que dice Chris, hay una de las dos partes que falla. ¿Cómo lo entendéis vosotras? ¿Falla o no falla? ¿Fallamos? Me gustan mucho las ilustraciones. De hecho, la lección en el día lunes menciona que Dios busca ilustrarnos de muchas formas la manera de entender. Y recordaba justamente la experiencia que tuvo hace poco una amiga con su mascota. Ilusionada fue y se compró un perro y soñaba su vida con su perro. Ya se había independizado, vivía sola en un apartamento. Y pues para no estar tan poco acompañada, dijo, no, pues con un perro ya, ¿verdad? Estoy feliz y compartimos. Y se consiguió un cachorro hermoso. O sea, esos perritos que los ves y te inspiran toda la ternura y compasión. Lo lleva a casa y empiezan a pasar los días y el perrito tenía un amor enorme hacia los zapatos. Más grande que el amor que tenía con ella. Y por más de que lo entrenaba y que llevaba cursos para que el perrito aprendiera a no comerse los zapatos, empezó a quedar sin pares de zapatos. Y llegó un momento en el que resulta que el perrito ya no podía vivir dentro de la casa. Entonces, por más de que ella amaba a ese perrito enormemente, y el perrito la amaba, pero era más fuerte su deseo hacia comerse los zapatos de ella que hacia estar dentro de las comodidades de casa. Tenía ahora que estar en la parte de afuera de casa todo el día. Y entonces, de pronto, esa situación tan cotidiana me hizo entender esto de la parte que falla justamente, y es que nosotros los humanos somos tan fáciles de distraernos. De alguna forma, desde que nacemos, Satanás nos va estudiando a través, si las redes sociales nos pueden estudiar y nos dan anuncios justamente según nuestros intereses, Satanás nos tiene estudiados de pies a cabeza y nos va poniendo esos zapatos en el camino que nos van alejando de Dios. Entonces, Dios nos sigue amando, pero para que podamos disfrutar de las comodidades de estar dentro de la casa como el perrito, debemos no comernos los zapatos. Igual nos pasa a nosotros. Dios nos sigue amando. Pero para disfrutar de todas las bendiciones y las extra que no vemos que Dios nos quiere dar, hay ciertas partes del contrato que debo de cumplir. O sea que podríamos entender que el contrato es condicional, tiene condicionantes. Hay condiciones. Hay condiciones, aunque el amor de Dios es eterno, como ya lo hablamos. La relación que nosotros construimos sobre ese amor sí tiene condiciones. O sea que sería un contrato eterno en una relación de amor eterna. Y cuando una de las dos partes, en este caso el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y hoy en día por hacer una aplicación, rompemos ese amor, ese pacto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué condicionantes tenemos? ¿Cómo lo ves? Sí. Cuando estaba trabajando en una empresa me tocaba mucho el cumplimiento de lineamientos de las dos partes hechas, estipuladas en un contrato. Y venía, la introducción siempre es, yo soy fulanito de tal y garantizo que soy fulanito de tal. Me presento y la otra parte se presenta y en conjunto hacemos este acuerdo. Y entonces se desglosa todos los lineamientos que yo voy a pacto cumplir y los lineamientos que tú pactas cumplir. Todas las cláusulas. Todas las cláusulas con seña, coma, punto y demás. Y después viene la parte en donde, si en caso no incumplo en alguna de ellas, esta es la penitencia.
Hay contratos que pueden ser muy severos, en donde me tienes que pagar tantos millones de dólares y en tal fecha y en tal riguroso. Y hay contratos que son de, bueno, muy bien, pues damos por terminado y ya está. Pero creo que un pacto con Dios no lleva ese tipo de quiero sacar ventaja al final, sino realmente quiero que tú te lleves la mejor parte. Me presento, soy tu Salvador, Cristo, y tú eres mi hijo. Y en conjunto vamos a llegar a este convenio. Entonces, la verdad, yo vengo a darte por mi sangre tu salvación y acéptalo. Si no lo cumples, no lo voy a terminar y no te voy a pedir que ahora te mueras tú. Quiero que lo vuelvas a aceptar. Realmente. Porque nada más completando lo que está diciendo Xiomi, porque yo ya morí por ti. Cristo ya murió por nosotros. Y es interesante que normalmente en este pacto de amor, ¿por qué lo llaman pacto de amor? Porque Dios es el que toma la iniciativa. Él es que viene y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto. Entonces, la condición no es que el amor de Dios es incondicional, no, el amor de Dios es para todo, pero la condición está en si yo acepto este pacto. Ahí es donde está la condición, o sea, la condición está más del otro lado y no del lado de Dios, porque del lado de Dios están todas las garantías y es un pacto duradero. Y cuando nosotros vemos en Filipenses capítulo 2, que para mí es uno de los versículos fabulosos, empieza a decir que el que tenía todo, dejó el cielo, se despojó de todo, vino al mundo, murió por nosotros y murió para que, por así decirlo, firmando este pacto con su propia sangre. Entonces hay garantía y hay seguridad. Es un pacto que cualquier uno de nosotros, lo que nos están escuchando, decimos, oye, yo quiero tener este pacto con Dios. De todas formas, el pacto que tiene Dios con nosotros, porque es la manera de entenderlo correctamente, normalmente, como nos ha explicado Xiomara, cuando el pacto se incumple, normalmente se rompe. Se acaba el Pero en nuestro caso no es así. No. Siempre hay una segunda oportunidad y una tercera oportunidad. Y está en nosotros elegir libremente. Y eso porque está el amor. Diferente si voy a hacer un pacto con una empresa, como dice Xiomara, no es el dinero, o sea, lo que está, si no cumples, Negocio. paga, es el negocio. Pero con Dios, cuando yo no cumplo, Él me da una segunda oportunidad. Él sigue esperando, ¿no? Apocalipsis dice que estoy en la puerta y llamo. Muchas gracias, Cristóbal. Vamos a preguntar a nuestro experto, a la luz de nuestra lección, ¿qué revela Salmos 103, 17 y 18 acerca de la eternidad del amor de Dios y, sin embargo, del hecho de que los beneficios de una relación con Él dependen de si aceptamos su amor? Como hemos venido estudiando en nuestra lección, la semana pasada se habló del amor incondicional de Dios que es para todo ser humano. Y esta semana nos invita al siguiente paso. Aunque ese amor es maravilloso, es tierno, no es un amor que se recibe y se toma y se deja, sino que, como el título de la lección esta semana es un amor pactual. Y eso es lo que dice el Salmo 103, a la cual hace referencia a la pregunta. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, es permanente, es para siempre. Y el amor de Dios nunca va a cambiar. Podemos cambiar nosotros, pero no el amor de Dios. Aún así, ese amor no es de aceptar y dejarlo. Es un amor pactual, dice la lección. Hay un pacto, hay un acuerdo. Y permítame usar la ilustración del amor entre una pareja. Hoy es muy común que los muchachos no quieran casarse, sino simplemente se unen y ahí van. La pasan bien, si en algún momento no resulta, cada uno toma su camino y se va. Pero eso no es un amor. El matrimonio le da seriedad a ese amor, le da compromiso. Tanto él como ella hacen el acuerdo de que vamos a ser fieles, vamos a hacer toda nuestra parte, estoy con un compromiso de por vida, y eso le da seriedad y le da otro nivel a ese amor. Lo mismo sucede con Dios. Por eso el versículo 18 dice que de ese amor eterno es sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos. O sea, llega a haber un compromiso de al aceptar ese Dios
y a hacer un acuerdo, un arreglo con ese Dios de amor. Y ese amor, ese acuerdo es lo que le da otro nivel al amor de Dios en nuestras vidas. Damos gracias la respuesta de nuestro experto y seguimos en esta última parte de la lección desarrollando un tema tan importante como es la misericordia de Dios. En este apartado recordáis que la lección nos habla de la parábola del siervo que no perdonó y que encontramos en Mateo 18. Es una experiencia que nos puede parecer fácilmente superada, pero hoy en día la verdad es que es una realidad. ¿Qué opináis? ¿Perdonamos cuando somos perdonados? ¿Perdonamos en la misma medida? Eso es bien difícil, porque creo que tenemos ya como cultura al menos global, es bueno, quizás te lo perdono la primera y eso es de crédito. Ya la segunda, tercera, Te lo cobro. ya me lo voy a cobrar. O sea Y que ya de aquello de 70 veces 7 no se aplica. es mucho. Es mucho. No, antes. Pero como cultura. Y yo creo que ni siquiera antes. Yo creo que desde ese momento que Jesús dio esa cantidad, hizo un choque en la mente de los discípulos, de las personas que lo escuchaban. Y me encanta que Jesús dejara esa parábola en ese contexto, porque termina de ilustrarnos. De pronto para nosotros escuchar de denarios y así no suena nada. No sabemos cuántos pesos representa. Pero la lección toma la oportunidad para ampliar un poquito más y nos dice, la deuda son 200,000 años de trabajo. ¿En qué momento va uno a vivir? Es prácticamente imposible devolver esto. Sí. No es, A veces torna complicado. Yo personalmente en mi casa con mi familia tengo un hábito y les quiero aquí decir, ¿no? A mí no me gusta que mi esposa tenga deuda. Yo prefiero tener la deuda no yo. nos gusta a ninguno. Entonces, pero lo más interesante es que relacionando con el tema, la misericordia perdida, yo me estaba preguntando, ¿en qué momento se pierde esta misericordia, no? Y entonces, luego en el inicio de la lección, dice algo interesante, dice, el amor de Dios es eterno e inmerecido. Sin embargo, los seres humanos pueden rechazarlo. Entonces, la misericordia se pierde cuando uno rechaza el amor de Dios. Entonces, la parábola viene en el sentido de que, mira, Dios, ilustrando que Dios nos da todo. O sea, Dios nos propicia su amor. ¿Y qué hago yo? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Voy a perdonar o no? Entonces, cuando yo no perdono a alguien, es lo mismo que estoy rechazando el amor que Dios tiene por mí, porque Él está dispuesto a perdonar. Y dentro de esa ilustración de cuánto hace Dios y cuánto hacemos nosotros, ¿verdad? Viene esa brecha tan grande. ¿Cuánto realmente nos perdona Dios? Y a veces esas ofensas chiquitas, cotidianas, que por lo general pasan dentro de la familia. Cuando trabajamos en el área de familia nos damos cuenta que hay disputas tan grandes, o sea, hay problemas que a veces los hermanos tienen por años y de cosas tan mínimas. Desde ahí empezamos a tener conflictos y cuánto más si a nuestros seres amados o las personas con quienes tenemos lazos sanguíneos nos cuesta a veces poner en práctica el perdón. ¿Cuánto más a esas personas que no conocemos? ¿No pensáis que a veces la dificultad en esta parábola está el perdón de una deuda tan grande? Porque a veces cuando se nos hace un regalo que no nos podemos ni imaginar, a veces cuesta de creer. Si ahora una persona se acercara aquí y nos regalara, yo qué sé, un auto o 10 millones de pesos, posiblemente no lo creeríamos. Siempre, bueno, sí, ya, pero ¿dónde está la letra pequeña, no? ¿No creéis que nos pasa lo mismo con la salvación? Así de incrédulos somos. Exactamente. Así, y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Es como cuando somos padres, a veces y estamos haciendo las tareas domésticas y los hijos nos quieren ayudar, pero nosotros sabemos que en vez de ayudar, nos van a estrobar más. A veces van a mojar algo que ya habíamos secado, ¿no? A veces van a echar a perder el trabajo que ya teníamos adelantado, pero como un padre nosotros volvemos a hacer.
¿Por qué? Porque el Hijo quiere estar con nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos el deseo de estar con Dios, aunque a veces es difícil para nosotros perdonar, pero con el paso de tiempo vamos a ir aprendiendo, vamos a ir madurando. Y la lección también al final dice que el amor de Dios es inagotable, o sea, no se acaba. Él sigue proporcionando su amor y su compasión. Entonces yo creo que la clave está en pasar más tiempo con Dios. De todas formas, ¿no creéis que como cristianos estamos obligados a compartir las promesas del Señor y esta salvación que Dios nos ha regalado con los demás? Creo que es más que una obligación. Como veníamos como construyendo desde el principio, en donde cuando uno se transforma, ya no va a ir cumpliendo reglas porque ahora toca no mentir y ahora toca no codiciar, sino empiezan tus decisiones a caer dentro de ese espacio que te lleva la bendición y das bendición. Y es como algo que no puedes ocultar. Y quizás, como mencionabas, quizás somos el único sermón que va a ver alguien. Entonces es como de, yo quizás le robé, le hice fraude, estoy pensando en cosas graves a esta persona, pero en vez de reclamarme, llevarme a las autoridades, no sé, pensando en algo muy grande, me perdonó y se preocupa por mí. ¿Qué lo lleva a esa persona a ser así? La verdad es que el amor de Dios es eterno y es difícil a veces entender. Pero lo cierto es que nuestro tiempo ya se está acabando también. Sí, Desgraciadamente estamos limitados en el tiempo y me gustaría que en pocos segundos pudiéramos dar una conclusión del estudio de la escuela sabática de esta semana. ¿Qué os parece? Adelante. A mí me parece que cada día uno recibe algo de gracia de Dios. Entonces cada día yo puedo dar lo que recibo de Dios, a cada día dar como un estilo de vida. Muy bien. La calidad de mi relación con Dios va a depender de mis acciones, de mis decisiones diarias. Muy bien. Creo que sería vivir en un estado de gratitud por todo lo que ha conllevado para Él y todo el beneficio que me da y que puedo compartir a otros. Muy bien. Queridos amigos, estamos obligados, por haber recibido algo tan grande como es la salvación, de compartirla con aquellas personas que nos escuchan, que están a nuestro alrededor. Nos gustaría que esta fuera la conclusión del estudio de esta semana, porque me parece que como cristianos estamos obligados a dar gratis lo que hemos recibido gratis.